Bueno, pues entonces vamos a hablar del jubileo. No tiene nada que ver con la jubilación, ¿eh? Yo ya hace, 20 años prácticamente que estoy jubilado, aunque me está tocando trabajar ahora más que trabajé cuando era empresario. Pero bueno, es que es muy curioso, porque parece que los curas, como me decían a mí, qué suerte tenéis los curas. Trabajáis media hora a la semana y con vino. No saben lo que es ser cura. Ustedes que están cerca de ellos sí saben que gracias a Dios tenemos bastante trabajo, ¿no? Y además no nos jubilamos. Son 84 años los que tengo y me toca seguir, bueno, me toca, no, sigo, podría jubilarme, pero sigo en el S. Así que no tiene nada que ver con esa jubilación lo que es el jubileo, ¿eh? Vamos a tratar de entender un poco lo que es el jubileo. Pues parece que esto sí. La bula papal se titula Spes non confundit, que traducido al español quiere decir la esperanza no defrauda nunca. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que significa el documento? Explicar un poco el documento y después algo que van a tener que ser ustedes los que lo hagan, y es qué hacer, qué tenemos que hacer en el jubileo. Empieza este año y termina el 6 de enero del año siguiente, no del siguiente, del 26, ¿eh? Y vamos a tratar de ver un poco todo lo que supone. Esta bula papal, cuyas primeras palabras corresponden a la carta de San Pablo a los Efesios 5:5, que significa la esperanza no defrauda, anuncia el año jubilar que tendrá lugar desde el 20 de octubre de este año al 28 de diciembre del 2025. ¿Pero qué significa año jubilar? Aquí vamos a escuchar algo de historia. Precisamente lo que significaba el año jubilar para los judíos. El significado bíblico de jubileo es fiesta importante y sagrada, celebrada por los judíos. Esta tenía la finalidad de que los habitantes demostraran fe, agradecimiento y disfrutaran de las provisiones. En ese año se abolían las deudas, se entregaban las propiedades a los dueños originales y se les daba libertad a los esclavos. ¿Por qué se celebraba el jubileo? Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios estableció que cada 7 años se festejaría un año sabático. Durante ese tiempo no se debía sembrar, cultivar ni cegar, ya que se tenía que dejar descansar a las tierras. Con esto ellas se podían regenerar y ser más productivas en el futuro. Ahora bien, para festejar el jubileo, el pueblo debía contar un periodo de 49 años. Entonces el próximo año se celebraría la fiesta. En esta se tocaba el cuerno de un carnero para establecer la libertad de toda la tierra. Esa ocasión se podía comparar en cierto modo al año sabático. La institución de esta fiesta traía beneficios a la nación a nivel individual y colectivo. Cuando el pueblo obedecía las normas de Dios y cumplía con los requerimientos de jubileo, agradaban al Creador. Por eso ellos restauraban su condición espiritual delante de Jehová. Además, la economía nacional se mantenía estable y no se acumulaban deudas pasadas. ¿Qué cosas se hacían en el jubileo? Se proporcionaba una regla constante de valores sobre la tierra. Por un lado, descansaba durante 2 años y por el otro, se les devolvía a sus dueños. En algunas ocasiones, los israelitas que estaban en un apuro económico
y tenían que vender sus tierras a sus hermanos. Sin embargo, como Jehová era el verdadero dueño de todo, se consideraba que ellos poseían un lugar en calidad de préstamo. Por lo tanto, no se podía vender un terreno de manera definitiva y privar a las futuras generaciones de su herencia. Por eso, en el año del jubileo, a quienes habían adquirido una tierra ajena debían devolverla a sus dueños originales. Ahora bien, en el caso de que un israelita tuviera que venderse como esclavo a otro por una deuda económica, tenía una esperanza. En el día de expiación, cuando se tocaba el cuerno, se declaraba la libertad plena. Esto quería decir que todos los esclavos podían volver a sus familias. La deuda era pagada a los amos por Jehová. Por eso este era un año de bendiciones y agradecimiento por parte de todos los habitantes hacia Dios. Bien, si se dan cuenta, es una cuestión de pura justicia. Los hombres nos creemos dueños de la tierra, de todo lo que produce, y así nos va. En un mundo donde hay alimentos para muchísimo más gente de la que vivimos, 2/3 partes pasan hambre y 1/3 parte está en una situación terrible. Esto no es de ahora. Por lo tanto, Dios mandó a los antiguos judíos que cada 49 años se declarara un año especial, un año de jubileo, en el cual, como hemos visto, tenían que devolver las tierras a quien se les había comprado y se libraba a los esclavos. Pura justicia, no caridad, sino justicia. Esto es lo que era el jubileo para los judíos. Un año de paz, un año de libertad, un año en el que realmente se volvía a darse cuenta de que Dios es el único dueño de todo, que nosotros somos de alguna forma arrendatarios, pero nos hemos hecho dueños. Entonces lo que estamos haciendo, lo vemos todos, es destruir totalmente nuestra tierra. ¿Qué encontrarán 2 o 3 generaciones posteriores a nosotros si seguimos en este camino? Ojalá el año de jubileo nos haga pensar, porque también el Papa piensa en esto. Vamos a continuar sabiendo lo que es para la Iglesia Católica. ¿Qué significa el jubileo para la Iglesia Católica? ¿Qué es el Jubileo 2025 al que nos invita el Papa? María es un peregrino. El cristiano como María es peregrino de esperanza, y este será el tema del Jubileo de 2025. Peregrinos de la esperanza. El Papa Francisco recientemente nos invitó al jubileo que se llevará a cabo en el año 2025, pero ¿realmente sabemos qué es? El jubileo es un evento especial en la Iglesia Católica que en un inicio ocurría cada 100 años, inicialmente convocado por Bonifacio VIII, pero el Papa Martín V redujo el tiempo a 33 años, recordando la edad de Cristo. En 1490, Paulo II lo redujo a 25 años, para que cada generación tuviera la oportunidad de participar en al menos un jubileo en la vida y pudiera obtener el perdón total de los pecados mediante la indulgencia plenaria. Entonces, imagínate, un jubileo es una gran fiesta espiritual. Es un tiempo en el que los católicos se reúnen para celebrar y renovar su fe. El último se vivió con San Juan Pablo II en el año 2000. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces acumulamos cosas negativas en nuestras vidas, como errores, malas decisiones o sentimientos que nos alejan de Dios? Bueno, el jubileo es una oportunidad para limpiar todo eso. Es como si nos dieran una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Durante el jubileo, la Iglesia ofrece indulgencias, que son como regalos espirituales. Piensa en ellas como un abrazo de Dios que nos dice: está bien, estás perdonado.
El jubileo del año 2025 tendrá por lema Peregrinos de la Esperanza y dará inicio en diciembre de 2024, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y las otras grandes basílicas de Roma como San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. En el resto del mundo, las catedrales y principales santuarios también abren sus puertas centrales como una forma de dar a entender que quien cruza por ellas pasa de una condición de pecado al arrepentimiento total y sincero. Pero el jubileo no es solo para limpiar el pasado, también es para mirar hacia el futuro. Es un momento para establecer metas espirituales y comprometernos a ser mejores personas. ¿Queda un poco claro lo que es el jubileo? Un año muy especial, una condición de poder de verdad volver hacia Dios que buena falta nos hace. ¿Vamos a saber aprovecharla? Ahí queda la pregunta. Tenemos que preguntarnos de verdad si estamos dispuestos a esta gracia que el Señor nos ofrece. Con las indulgencias plenarias, después explicaremos lo que son las indulgencias, con un retorno a ser más justos, porque esto mismo que hacían los judíos, de alguna forma tendríamos que hacerlo nosotros. Año de perdón, año de misericordia, año de justicia. El Papa Francisco quiere centrar las reflexiones de este año sobre un tema que es necesario, sobre todo en este mundo que lo está perdiendo. ¿Alguien recuerda cuál es el lema y cuál es la palabra esencial? Esperanza. ¿Qué falta nos hace la esperanza, verdad? Estamos perdiéndola, y sobre todo los católicos. Yo acabo de regresar de España. Créanme que es un poco angustioso ver las iglesias vacías, ver que se están cerrando iglesias, precisamente porque falta la esperanza de Dios. Y así nos va. Guerras por todos los sitios y creo que no hace falta ir muy lejos para ver que la justicia sigue brillando por su ausencia en la mayoría de los sitios, ¿no? Necesitamos recobrar la esperanza para luchar contra todo esto. Por eso el título de la bula es Spes non confundit, que significa la esperanza no defrauda, y que es uno de los versículos de la carta de San Pablo a los Romanos en su capítulo 5, versículo 5. En ella se recomienda que recobremos la esperanza y seamos capaces de transmitirla al mundo. La esperanza, una de las virtudes teologales. Pero vamos a escuchar lo que un autor dice sobre la esperanza. La pequeña esperanza de Charles Péguy. Yo soy, dice Dios, maestro de las tres virtudes. La fe es una esposa fiel. La caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. Yo soy, dice Dios, el maestro de las virtudes. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que se estira por los siglos de los siglos. La caridad es la que se extiende por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es un soldado, es un capitán que defiende una fortaleza, una ciudad del rey, en las fronteras de Gascuña, en las fronteras de Lorena. La caridad es un médico, un hermanita de los pobres, que cuida a los enfermos, que cuida a los heridos, a los pobres del rey, en las fronteras de Gascuña, en las fronteras de Lorena. Pero mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es una iglesia, una catedral enraizada en el suelo de Francia. La caridad es un hospital, un sanatorio que recoge todas las desgracias del mundo.
Pero sin esperanza, todo eso no sería más que un cementerio. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que vela por los siglos de los siglos. La caridad es la que vela por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas y duerme realmente tranquila. Yo soy, dice Dios, el Señor de esa virtud. Mi pequeña esperanza es la que se duerme todas las noches en su cama de niña, después de rezar sus oraciones, y la que todas las mañanas se despierta y se levanta y reza sus oraciones con una mirada nueva. Yo soy, dice Dios, Señor de las tres virtudes. La fe es un gran árbol, un roble arraigado en el corazón de Francia. Y bajo las alas de ese árbol, la caridad, mi hija, la caridad, ampara todos los infortunios del mundo. Y mi pequeña esperanza no es nada más que esa pequeña promesa de brote que se anuncia justo al principio de abril. Es cierto, la esperanza es una de las más débiles porque a nuestro alrededor está amenazada por el miedo, por la realidad que vemos, por todas las amenazas que hacen que estemos siempre con miedo. Y por desgracia es un poco así, pero porque no tenemos esperanza y fe ni en Dios ni en los hombres. Me decía un amigo mío, ahora cuando hemos estado en España, fíjate Paco, cuando era pequeño yo vivía en un pueblo en el que no había prácticamente luz. Había en todo el pueblo 2 bombillas en las calles. Y cuando me mandaban mis padres a buscar algo, salía con un miedo tremendo. Pero en cuanto os veía una persona, fuera quien fuera, se me pasaba el miedo. Ahora salgo a una ciudad llena de luces, voy por la calle y cuando veo una persona se me encoge el corazón de miedo, porque me parece que es un enemigo. Hasta ahí hemos llegado a perder la esperanza. Y esto es lo que hace que el mundo esté como está. Por eso es muy bueno que el Papa nos haga volver a pensar en la esperanza, en saber que Dios está por encima de todo, que para Dios nada es imposible y que si creemos en Él, todo va a ir solucionándose. Con nuestro esfuerzo, lógicamente, pero todo va a ir solucionándose. Vamos a ver varios puntos que manifiesta Francisco sobre la esperanza. Una palabra de esperanza. Así es como comienza el Papa. El Espíritu Santo, con su presencia perenne en el camino de la Iglesia, es quien, a lo mejor detrás no se me oye, es quien irradia en los creyentes la luz de la esperanza. Él la mantiene encendida como una llama que nunca se apaga para dar apoyo y vigor a nuestra vida. La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Me suena a San Pablo, ¿no? ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Nada. Nada. El amor de Jesús está en lo más profundo de nuestros corazones. Si no lo sentimos no es porque no esté, sino porque tenemos tantas cosas en nuestra mente que nos olvidamos de lo esencial, nos olvidamos de lo verdaderamente importante. En este sentido, el Papa señala que San Pablo es muy realista. Sabe que la vida está hecha de alegrías y de dolores, que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Y eso le lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Cada vez tenemos menos paciencia.
Cada vez lo queremos todo ya. Ya. ¿Y qué pasa con esto? Que no disfrutamos de lo que tenemos y siempre queremos más. Los que ya hemos cumplido los 16 años, no se rían que los he cumplido, ya no me acuerdo cuándo, pero los he cumplido. Pues nos damos cuenta de que antes no teníamos casi nada de lo que tenemos ahora, pero éramos menos felices. Disfrutábamos con un balón hecho de trapos, disfrutábamos cuando los Reyes Magos nos traían una naranja, porque pasábamos mucha hambre y eso era un buen regalo. Ahora les compramos a nuestros hijos juguetes que valen un montón de plata y al día siguiente totalmente decepcionados. Hemos perdido lo esencial y tenemos que recobrarlo. Y para ello la esperanza en que podemos recobrarlo, porque para Dios nada es imposible, es realmente importante. La esperanza en los signos de los tiempos. Francisco recuerda en el documento que estamos llamados a redescubrir la esperanza en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Por ello, es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y por la violencia. ¿Qué hay? ¿Más mal o más bien en el mundo de hoy? Mentira. Hay mucho más bien. Por cada madre que mata a su hijo, hay miles y miles de madres que se sacrifican a topo para que no les falte nada. Por cada padre que viola a un hijo, hay miles y miles de padres que los cuidan, que trabajan de sol a sol para tratar de cuidarlos lo mejor posible. Pero ¿qué ocurre? Imagínense ustedes que aquí hoy, que están todos ustedes muy atentos, con mucha paciencia, por cierto, pues alguien se ponga a chillar. Seguro que mañana dicen, hoy estuvimos en una reunión horroroso, unos jaleos. Oiga, que no ha chillado más que uno, pero es que a ese se le oye, a los otros no se les escucha. Esto es lo que tenemos que empezar a pensar y en los que nos dice el Papa. El Papa nos dice, atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Hay más mal que bien. Y esto tiene que alimentar nuestra... ¿Qué ocurre? Pues que hoy nos enteramos de todo lo que ocurre en el mismo momento que está ocurriendo. Entonces, a lo mejor pasaban 3 meses y te enterabas de que en tal sitio había habido un crimen. Hoy lo sabes en el mismo momento. A lo mejor hasta te lo transmiten en directo. Por eso no podemos dejarnos engañar. No podemos, y lo dice el Papa muy claramente, caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y por la violencia. Hay mucho más bien que mal. Suena mucho más el mal, pero hay mucho más bien que mal. Si fomentamos el bien, vamos a vivir mejor. Pero si nos asustamos con el mal, nos paralizamos y no hacemos nada para que el mal deje de existir. Que el primer signo de esperanza se traduzca en la paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. El Papa dice: la humanidad, desmemoriada de los dramas del pasado, está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. Por ello, anima a que dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. ¿Trabajamos nosotros por la paz? Pensémoslo. En nuestra familia trabajamos por la paz. En nuestra ciudad trabajamos por la paz.
Imagínense ustedes lo que sería del mundo con solo que se cumpliese una de las cosas que Jesús nos recomendó. No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo, y haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Adiós guerras, adiós violaciones, adiós crímenes, adiós todo lo malo. Es tan difícil seguir esto, no debería de serlo. Y esto es lo que es ser cristiano. ¿A usted le gustaría que le fueran infiel? Hombre, parásito, no, que a nadie quiere llevar adornos, aunque sea, no seas tú infiel. ¿Te gusta que te respeten? Pues claro, respeta. Así todo, podríamos continuar con todo. Esto a nivel personal, a nivel familiar y a nivel mundial. ¿Ustedes creen que si Putin o Netanyahu o cualquiera de los enemigos sentados en su despacho pensaran: a mí me gustaría que bombardeasen el hospital donde está mi hijo y mi mujer y los matasen? No, no lo hagas tú, pedazo de bruto. Perdón, pero me sale del alma. Unos y otros, porque es verdad que se está hablando mucho de la guerra de Ucrania y Rusia, de la guerra de Gaza y Israel, pero qué poco se habla de todas las guerras que hay en Asia, de todas las guerras que hay en África. ¿Por qué? Porque allí no hay plata que defender. Y se matan, que se maten. Pero aquí hay petróleo, aquí hay trigo, como está pasando en Ucrania. Eso sí que hay que defenderlo. Vamos, más que defenderlo, apoderarnos de ello. Y si para eso hay que hacer guerra, se hace toda la guerra que sea necesaria. Tenemos que ser trabajadores de la paz. Y la paz tiene que empezar por nosotros mismos y empezar por nuestros seres más íntimos. Educar a los hijos para la paz y no para la violencia. ¿Cómo se van a educar los hijos en la paz si estamos siempre discutiendo, incluso a veces algo más que discutir? Trabajadores por la paz. Esperanza en el futuro. Mirar el futuro con esperanza también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Sin embargo, debemos constatar con tristeza que en muchas situaciones falta esta perspectiva. La primera consecuencia de ello es la pérdida del deseo de transmitir la vida. Problema serio. Aquí no tanto, aunque ya empieza, pero países en los que, si no fuera porque llegan extranjeros, se acabarían. No nacen hijos. Es más importante tener un buen coche que tener un hijo. Digo un coche como digo cualquier otra cosa. Y también es porque, ¿y para qué voy a traer al mundo a un hijo tal como está el mundo? Pues tendríamos que trabajar para que esté de otra forma y para que él pudiese, cuando llegase, vivir de una forma distinta, ¿no? No por eso dejar de procrear, dejar de tener hijos con la maravilla que supone un ser humano, hecho a semejanza de Dios. Esperanza para los que no la tienen. En el año jubilar, apunta Francisco, estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Por ejemplo, para los presos que, privados de la libertad, experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas y, en bastantes casos, la falta de respeto. Hablamos de la cárcel, pero ¿y las personas que están viviendo debajo del puente? Es que son drogadictos, pero son personas. Tenemos que odiar el pecado, pero amar tiernamente al pecador.
y tratar de que salgan de eso, porque a lo mejor, queriendo o no queriendo, la culpa de que estén ahí la tenemos nosotros. O porque no hemos sabido educarlos bien, o porque no los han sentido nunca el afecto, el cariño, el respeto de nadie. Entonces tenemos que tratar de que haya esperanza para aquellos que no la tienen. Esperanza para los enfermos, que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o que están en los hospitales. Que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza, que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. ¿Cuántos enfermos, sobre todo personas mayores, que no reciben ninguna señal de cariño? Padre, pero si tengo 4 hijos y hace 6 meses que no los veo a ninguno, si ni siquiera me llaman por teléfono. Necesitan los enfermos que estemos también cerca de ellos. Si se dan cuenta, esperanza y caridad van muy unidas. Sin caridad no puede haber esperanza. Y sin esperanza tampoco puede haber mucha caridad, porque si no creemos en Dios, pues podemos hacer lo que nos dé la real gana. Las consecuencias las pagaremos después, pero mientras tanto no sentimos la necesidad de entregarnos a los demás con ternura, con afecto, con algo más que decir, pobre hombre. Esperanza para los enfermos, seguimos diciendo. Subraya la necesidad de que no falte una atención inclusiva hacia cuantos, hallándose en condiciones de vida particularmente difíciles, experimentan la propia debilidad, especialmente a los afectados por patologías o discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. En todas las parroquias debería haber Cáritas. Donde las hay, créanme que es angustioso ver la cantidad de gente que llega, que no tengo para la receta, que no tengo para la consulta. Son hermanos nuestros, son hijos de Dios, son personas dignas de toda atención. Y sin embargo, entonces, ¿qué habrá que hacer? Primero, trabajar y luchar para que haya más justicia. Porque la caridad sin justicia no es caridad. Si no hay justicia, no podemos decir que haya caridad. Tiene que empezar por la justicia para que después esa justicia implique también amor. Pero amor sin justicia es imposible. Esperanza para los migrantes. No pueden faltar signos de esperanza hacia los inmigrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y para sus familias. Un terrible problema en muchos países. La xenofobia, el odio a los que vienen de fuera. Primero fabricamos los delincuentes y después nos querellamos contra ellos y tratamos de expulsarlos. ¿Por qué digo que fabricamos delincuentes? Hay mafias que están trasladando y les cuesta un montón de plata el poder llegar a estos países. Pero llegan aquí, los abandonan y estas personas tienen que comer, muchas de ellas no pueden encontrar trabajo, donde terminan en la delincuencia. Y después los buenos protestamos y en lugar de ayudarlos a que no tengan que ser delincuentes, tratamos de que es una vergüenza, la culpa la tienen ellos. Y no es así. Por lo tanto, la atención a los emigrantes que no marchan de su país por gusto. ¿A quién le gusta salir de su país, dejar a su familia, dejar a su entorno?
sino por necesidad. Tenemos que fomentar que también tengan esperanza. El Papa apunta que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones, que la acogida que abre los brazos a cada uno en razón de su dignidad vaya acompañada por la responsabilidad para que nadie se le niegue el derecho a construir un futuro mejor. Por lo que me cuenta, hago hincapié en esto. Esperanza para los ancianos. Con 84 años ya me puedo considerar anciano, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Signo de esperanza merecen los ancianos que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono. Valorar el tesoro que son, su experiencia de vida, la sabiduría que tienen y el aporte que son capaces de ofrecer es un compromiso para la comunidad cristiana y para la sociedad civil, llamadas a trabajar juntas por la alianza entre generaciones. Qué bien si unos y otros, los mayores y los jóvenes, y cuando digo jóvenes, de 84 para abajo, todos jóvenes, compartiéramos unos el entusiasmo y la fuerza por la vida, otros la experiencia, aunque ya nos falte mucha fuerza para eso. Qué bien, ¿verdad? Sin embargo, hoy día parece que los ancianos no son útiles más que para llevar a los niños al colegio y para ayudarnos a hacer las compras, pero no para charlar con ellos, para que puedan transmitir sus experiencias, para que puedan enseñarnos todo lo que ellos saben. Esperanza para los pobres. Imploro de manera apremiante esperanza para los millares, fíjese, millares de millones, no solamente millares, de pobres que carecen con frecuencia de lo más necesario para vivir. Frente a la sucesión de oleadas de pobreza siempre nuevas, existe el riesgo de acostumbrarnos y de resignarnos. Pero no podemos apartar la mirada de situaciones tan dramáticas. Hoy se constatan en todas las partes y no solo en determinadas zonas del mundo. Esto ocurre en todos los sitios. Les decía que acabo de llegar de España. Cáritas Española tiene que estar atendiendo a miles y miles de personas que no tienen lo necesario para vivir. Personas que incluso han vivido muy bien, pero que no han sabido administrarse y ahora tienen que ir a los comedores que Cáritas tiene por todas las ciudades. A estos también hay que tener, a todos, y no digo nada a los que tienen una pobreza extrema, que no tienen ni para comer siquiera. Hay que devolverles la esperanza. Pero no vale decir, ten esperanza. No, hay que ayudarles. Y ayudarles, nos lo decía muy bien ayer no es solo darles un pan, no es solo darles un pez, es tratar de enseñarles a pescar, tratar de ayudarles a que puedan de verdad ellos mismos salir de la pobreza. La mayor alegría que tendríamos los misioneros en el sentido de ayudar a los demás es que no fuéramos necesarios, que no fuéramos imprescindibles. Bolivia podía ser uno de los países más ricos, créanme, más ricos, por muchas razones. Primera razón, tienen ustedes el doble de kilómetros cuadrados de terreno que España. Pasa de 1 millón y pico de kilómetros cuadrados y en España son 500 y pico mil. Por lo tanto, tienen minas, tienen agricultura, tienen
Después son ustedes, pongamos el último censo, cuando salga y veremos a ver si es real, que serán unos 14 millones, vamos a suponer que llegan a 14 millones. En España somos 40 y tantos millones. Y si una tarta se reparte entre 14 o entre 40 y tantos, ¿a quién le toca más? A los de 14. Podrían vivir mucho mejor. Para esto todos tendríamos que trabajar, porque tenemos posibilidades infinitas de poder vivir bien. Esperanza para la tierra. Haciendo eco de las palabras del antiguo de los profetas, el jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos, sino a todos. Esto es lo que significaba el jubileo, que no podían acumular unos pocos la riqueza de todos. En el mundo, menos del 10% de las personas poseen más del 80% de la riqueza del mundo. ¿Esto es justo? Pero pensemos, no, es que eso es cosa de los demás. No, es cosa nuestra, de cada uno de nosotros. Porque los que tienen miles de millones, pues tendrán que hacer con ellos algo por los demás. Pero los que tenemos menos millones, también tenemos la misma obligación de pensar en los que no tienen y de tratar de compartir con ellos. A lo mejor no tenemos plata que compartir, pero sí tenemos otras cosas para ayudarles a que salgan de las necesidades en que se encuentran. Y, lógicamente, también es necesario que cuantos poseen riquezas sean generosos, reconociendo el rostro de los hermanos que pasan necesidad. Pienso de modo particular en aquellos que carecen de agua y alimento. El hambre es un flagelo escandaloso en el cuerpo de nuestra humanidad y nos invita a todos a sentir remordimiento de conciencia. A todos. Porque es muy fácil echar culpa a unos pocos. A todos, a cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Yo es que tengo poco. Yo recuerdo siempre uno de los milagros hermosos de Jesús. ¿Se dan cuenta? Ve a toda la multitud que le ha seguido y tienen hambre. Señor, mándalos que se vayan, porque no tienen que comer, aquí no hay donde comprar y van a desmayarse de hambre. Denles ustedes de comer. Eso nos lo dice también a nosotros. Denles ustedes de comer. Pero Señor, si no tenemos nada. Y Andrés dice, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para todos? Que se sienten todos. Y con esos 5 panes y 2 peces dio de comer a 5.000 personas. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que si ponemos de verdad en manos de Dios poco, pero con amor, Él puede multiplicarlo y puede hacer que desaparezca el hambre en el mundo. Pero para eso tenemos que aprender a compartir. No sé si han escuchado aquella anécdota de un peregrino que llegó a un pueblo donde había un hambre tremenda, pero tremenda. Entonces llegó a una casa muerto de frío y le dijo a la señora, ¿podría calentarme un poquito? Sí, pase usted. Cuando estaba allí, tengo mucha hambre, ¿podría darme algo de comer? Mire, lo siento, no tenemos más que un poquitín de trigo y lo iba a hacer para mis hijos y ya después pues esperar la muerte. Bueno, pero yo tengo una piedra mágica, dijo el peregrino. Tengo una piedra mágica que hace una sopa extraordinaria.
si pone una olla grande, pero que sea muy grande, porque tiene que invitar a usted a todos los del pueblo que quieran venir, a todos los que tengan hambre, y verán qué sopa más extraordinaria vamos a hacer con esta piedra. Bien, puso el fuego, puso la piedra y empezaron a llegar los vecinos. Probó la sopa y dice, está deliciosa, ¿eh? Pero si tuviera un poquito de verdura. Y una de las señoras dice, yo tengo en casa un poquito, tráigalo. Lo echó. Bueno, unas papas le darían un poco más de consistencia. Yo tengo 3 papas en casa, tráigalas. Así, un hueso de cerdo, un no sé qué, un no sé cuál. Cuando terminó, probaron todos, qué sopa más extraordinaria. Sacó la piedra y los niños, que son los más listos, dice, anda mamá, si con esta piedra me tropecé yo hace un momento en la plaza. El milagro se había hecho, pero lo habían hecho entre todos. Y ese es el milagro que nos pide el Señor a nosotros. Por eso nos dice el Papa que tenemos que tratar de devolver la esperanza también a los pobres y a los que lo necesitan, pero no solo de palabra, sino tratando por todos los medios de que las riquezas se repartan. Y repartir las riquezas no repartir los millones, sino esos quintos que a lo mejor podemos prescindir un poco de ellos para ayudar a esa madre que no tiene las medicinas necesarias para su hijo. Y buscar en Cáritas, en los sitios donde eso, buscar donde puedan de verdad ayudar a los demás. Para eso tenemos también que colaborar con Cáritas para que pueda hacer esa labor extraordinaria que está haciendo en todos los países. Seguimos con esperanza para la tierra. Hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en este año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y que determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas, añade el Papa. Antes que tratarse de magnanimidad, es una cuestión de justicia, agravada hoy por una nueva forma de iniquidad de la que hemos tomado conciencia. Las deudas de los países que a muchos países los están agobiando. Creo que no hace falta hablar en Bolivia de esto porque todos lo estamos sufriendo, ¿no? Cada vez más empeñados, ¿cómo vamos a salir de aquí? Los países ricos tienen que dejar de extraer y devolver para que pueda haber de verdad una economía mundial. Y aquí también la esperanza tiene que ser para esta tierra a la que estamos destrozando. ¿Qué tierra van a recibir los de 3 generaciones más adelante si seguimos destrozándola como lo estamos destrozando? No somos dueños de la tierra, somos inquilinos. Y los inquilinos tienen que devolver las propiedades en las mismas condiciones que las han recibido o mejores. Nosotros estamos destrozándolo sin pensar un poco en los que vienen detrás. También ahí tenemos que fomentar para que ellos también puedan tener esperanza de que van a vivir en un mundo bueno. ¿Cuál es el fundamento de nuestra espera? Hablando de la esperanza cristiana. Para comprenderlo, es bueno que tengamos en las razones de nuestra esperanza, dice Francisco. En virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen hacia un punto ciego o un abismo, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Vivamos, por tanto, en la esperanza de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Esto sí que es esperanza. Esto sí que es esperanza. Saber que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Esto nos va a llevar
de verdad, a plantearnos muchas cosas de una forma distinta a la que tenemos. ¿Qué es lo importante en nuestra vida? ¿Hay algo que sea más importante que el dinero? Cuentan que una mujer iba con su hijo y al pasar por una cueva oyó una voz que le dijo: entra en la cueva y recoge todo lo que quieras, pero no te olvides de lo principal. Entró, vio riquezas por todos los sitios, piedras preciosas, joyas, y empezó a llenar su mandil, a llenar sus bolsillos, absolutamente todo. Siguió y le dijo: te quedan 5 minutos, recoge todo lo que quieras, pero no te olvides de lo principal. Siguió recogiendo, y ya le pesaba tanto que pasó un momento el niño allí. Oye la voz: se están cerrando las puertas, sal, pero no te olvides de lo principal. Salió cargada de riquezas, pero se olvidó lo principal. Allí quedó el niño. Qué bien nos vendría a nosotros decir: vivamos disfrutando, pero no nos olvidemos de lo principal. Lo principal no es lo de aquí, porque lo de aquí va a pasar. Nadie va a llevar nada al otro mundo. Cuentan que Alejandro Magno, uno de los más poderosos que ha habido en la historia, tenía grandes riquezas, había conquistado grandes reinos, era un emperador impresionante, pero cuando le llegó la hora de la muerte reunió a sus generales y les dijo: quiero que mi funeral sea de la siguiente forma. Primero, nada de desfiles militares ni nada. Quiero que mi féretro lo lleven los 4 mejores doctores que haya en todo el reino. Segundo, quiero que mis manos vayan a la vista de todos, que se vean mis manos. Y tercero, que vayan tirando monedas de oro cuando vayan pasando. Los generales dijeron: pero ¿cómo es posible que pida estas cosas tan extrañas? Teníamos pensado hacer un funeral real con... No, quiero así por estas 3 razones. Primero, cuando vean que los 4 mejores médicos del mundo me están llevando, se dan cuenta que la muerte no se puede comprar. La vida no se compra. A todos nos llega el momento de morirnos. Después, cuando vean que mis manos están fuera, se dan cuenta de que vienen y marchan como llegaron, vacías totalmente. No llevamos nada. Y tercera, cuando vayan distribuyendo las monedas de oro, se darán cuenta de que mi riqueza por lo menos puede hacer alegre a algunos, lo que a mí ya no me puede hacer porque ya no me sirve para nada. Podríamos pensar un poco también nosotros en esto, no en nuestro funeral, aunque algunos ya lo vemos un poquito más cerca, pero no en nuestro funeral, pero sí en el sentido de la vida. No merece la pena tener. Es mucho más importante ser persona que cuando marchemos todos digan: pasó haciendo el bien, como dijeron de Jesús. Y a pesar de todo, cuando lleguemos allá, el Señor nos recibirá, yo creo que con una sonrisa y con un decir: bueno, te perdono todas las bobadas que has hecho, porque de alguna forma para eso vine al mundo, para salvarte. La esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo se acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. ¿Qué será de nosotros entonces después de la muerte? Más allá de este umbral está la vida eterna, con Jesús, que consiste en la plena comunión con Dios, en la contemplación y participación
de su amor infinito. Y también habla de la esperanza como la de María. La esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida. Y también detalla unos detalles sobre la indulgencia jubilar. El Papa Francisco reflexiona sobre la verdadera felicidad y cita una realidad vinculada con la vida eterna, el juicio de Dios. Además insiste en la necesidad de rezar por quienes han finalizado su camino terreno y remarca que la indulgencia jubilar, en virtud de la oración, está destinada en particular a los que nos han precedido para que obtengan plena misericordia. Respecto a la indulgencia, el Papa Francisco anima a los fieles a acercarse al sacramento de la penitencia y a descubrir la belleza del sacramento de la sanación y de la alegría, la belleza del perdón de los pecados. Para borrar las huellas de los pecados, indica que la penitenciaría apostólica se encargará de emanar las disposiciones para poder obtener y hacer efectiva la práctica de la indulgencia jubilar. Y ya terminando, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados que ya están perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto, cumpliendo determinadas condiciones, consiga por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Trato de explicar un poco lo que es la indulgencia. Imaginémonos a un señor que necesita un trasplante de corazón. Se encuentran el corazón, lo trasplantan y nace de nuevo a la vida. Pero tiene que cuidarse, porque ahí quedan unas cuantas consecuencias de esta operación. Entonces tiene que cuidarse. Una vez que le cuidan y todo, puede irse reponiendo totalmente. Bueno, la penitencia sería un poco esto. La confesión nos perdona el pecado, pero queda ahí un poco las consecuencias de ese pecado que hemos cometido. La indulgencia sustituye y borra esas consecuencias, esas penas materiales que tendríamos por esto. Por eso es importante lo que es la penitencia. No olvidemos que la indulgencia la concede el Papa. Gracias a Dios se acabó el tener que pagar por las indulgencias. Las indulgencias son todas absolutamente gratuitas. Son un don de Dios. Y hay unas cuantas condiciones para recibir las indulgencias. Perdón, estas ya son. Por ejemplo, cumplir lo que se pide. Por ejemplo, en esta ocasión, pasar por una puerta santa. Veíamos antes que no va a ser solo las que hay en Roma, sino que en cada ciudad donde haya una catedral va a haber una puerta santa en la cual se puede otorgar las indulgencias. Confesarse, comulgar y pedir por el Papa. Estas son las condiciones para cualquier tipo de indulgencia, también en este caso para las que sean a través de las peregrinaciones que se hagan. Confesarse, comulgar y pedir por las intenciones del Papa. Bien, ya vamos a terminar, porque parece que después hay un pequeño ágape, ¿no? Y todos están diciendo, venga, que se vaya este pesado de aquí, pero ya terminamos. Ya terminamos.
Pero a esta vamos a ser ustedes lo que van a decir. ¿Alguna persona que se atreva a contestar a esta primera pregunta? ¿A qué nos invita el año jubilar? Sembrar la esperanza. A sembrar la esperanza, bien. A entrar en oración. Comulgar. Perdonar. Perdonar. Hacer algo por alguien. Compartir. Vivir con alegría. Lógicamente, cuando uno se siente perdonado, vive con alegría, porque sabe que Dios lo ama. Bien, nos invita también a ser más justos. Y la justicia empieza en casa, sigue con los vecinos, termina con el barrio, no termina, y llega así hasta los pobres y al eso. Ser más justos. Justicia y caridad van totalmente juntos. Bien, ¿alguien sabría decir un poco lo que es la indulgencia o no ha quedado muy claro? Perfecto. Nos borra las consecuencias materiales del pecado. Otra pregunta interesante. ¿Perdona la indulgencia los pecados? ¿A que sí o no? ¿Perdona la indulgencia los pecados? No. No. Los pecados los perdona la confesión, el arrepentimiento. Lo que hace la indulgencia es las consecuencias materiales de ese pecado, nos las borra, para quedarnos totalmente libres. De tal forma de que si alguien muere habiendo recibido una indulgencia plenaria, que es la que perdona las consecuencias de todos los pecados, pues directamente puede ir al cielo porque ya no tiene las consecuencias del purgatorio o de esto. Esto que quede bien claro, la indulgencia no perdona los pecados, sino las consecuencias materiales de los pecados. Y por último, aquí sí que me gustaría que en los 5 minutos que nos quedan, pues 2 o 3 personas indicasen qué se podría hacer en el año de la en el año jubilar. Por ejemplo, a nivel de la arquidiócesis. Sí, seguramente sea la catedral. Quizás también alguno de los estos, pero eso no depende tanto de nosotros como del obispo. Nosotros, no sería bueno que se organizase en las parroquias peregrinaciones en conjunto, pero habiendo durante la semana anterior hablando de todas estas cosas, de lo que significa el jubileo, de lo que significa esta, y después ya en procesión ir todos, en peregrinación, mejor que en procesión, es lo mismo, pero en peregrinación ir hacia eso. También sería bueno que en las parroquias se tratase, en las que no lo haya, de instituir cáritas, porque si se dan cuenta nos ha hablado todo de la misericordia, de la caridad, de la justicia. Instituir cáritas a los cuales puedan ir los pobres, no a recibir una ayuda puntual, sino a recibir, en algunos casos, la formación para que puedan tener un oficio, para que puedan eso, y lógicamente también, como nos decían ayer, la ayuda momentánea es necesario que le digan a los que no tienen para comer ese día y reciben alimento para sus hijos que eso no merece la pena.
claro que merece la pena, pero lo que hay que hacer es que eso no se necesite. Y entonces están las dos cosas. Entonces sería bueno que en este año jubilar se procurase que en todas las parroquias hubiese Cáritas, que es, nos lo decía ayer ahora no es más que recordarlo, la forma directa de que la Iglesia pueda ayudar a eso. ¿Alguna otra cosa se les ocurre? Hacer tomar conciencia de lo que son los sacramentos. Y tenemos un gran problema en lo que es la literatura. Los confesionarios están vacíos. O sea, a la hora de la Eucaristía, lleno. Hay mucha gente que no sabe que tiene que confesarse para ir a recibir eso. De ahí estamos fallando todos. Sí, aquí de todas las formas hay que aclarar algo. Por supuesto, no puede uno acercarse a comulgar estando en pecado mortal, pero no es necesario que cada vez que vayamos a comulgar nos confesemos, solo cuando estemos en pecado mortal. Es bueno que nos confesemos también aunque sean pecados veniales, porque esto nos da fuerza, pero no pensemos que no, yo hace un mes que no me confieso, no me puedo acercar a comulgar. Si no estás en pecado mortal, puedes acercarte a comulgar. Pero si estás en pecado mortal, no puedes nunca jamás acercarte a recibir el Señor. Ese es otro problema, ¿sabes? Que no todos saben o tenemos conocimiento de lo que es un pecado mortal y un pecado venial. Es que eso es muy difícil de saber, ¿eh? Eso es muy difícil de saber. Durante mucho tiempo, y me van a perdonar la burrada que voy a decir, parece que el único pecado mortal era el de la entrepierna. Y ese ni es el más importante siquiera. Hay pecados de egoísmo, de envidia, de violencia, que son incluso más graves que eso. No quiero decir que eso no sea pecado, pero que tenemos que aclararnos un poco que la injusticia es un pecado muy grande y, sin embargo, que la tristeza, y fíjese lo que les digo, es un pecado. ¿Por qué? Porque falta la esperanza en el Señor. Y aquí encaja muy bien con lo que nos están diciendo de la esperanza. Tenemos que sentir la alegría de verdad. Y después confiar en la misericordia del Señor. Yo pongo, y con esto ya termino, pongo el ejemplo de la pasión. Cuando leemos la pasión, vemos que hay dos personajes que traicionan a Jesús. Uno Judas, otro Pedro. Los dos lo traicionan cuando más Jesús lo necesita. Imagínense que Pedro, que había estado con él en los momentos más importantes, con la transfiguración, con los milagros más importantes, y cuando Jesús se encuentra más solo, lo niega delante de todos y hasta con juramento, seguro. ¿Cómo voy a conocer yo a ese? Y los dos se arrepienten, cuidado. Judas se arrepintió, devolvió las monedas que le habían dado, pero se ahorcó. Pedro se arrepintió cuando vio la mirada de Jesús, lloró amargamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La esperanza. La esperanza en la misericordia de Jesús. Judas no creyó en la misericordia de Jesús y terminó ahorcándose. Pedro sí creyó en la misericordia de Jesús y, a pesar de su traición, llegó a ser la cabeza de la Iglesia. Pero ¿por qué el evangelista Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, también escribe en los Hechos de los Apóstoles, para las versiones de la muerte de Judas Iscariote? Y Lucas dice que se ahorcó. Pero en Hechos de los Apóstoles dice que con este dinero compró un terreno. No. Ojo. Con ese dinero se compró, porque él lo devolvió a los sacerdotes.
No, 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 no. El dinero se lo devolvió a los apóstoles, a los apóstoles, a los sacerdotes. Y los sacerdotes y los sacerdotes dijeron, este dinero no puede entrar al tesoro. Y compraron eso. Vuelva a leerlo y se lo aclaro. Yo no he leído eso. Yo no he leído eso. Quizás tenga razón. Es que es posible, yo no lo he leído, ¿eh? Yo no lo he leído. Yo lo que sí he leído es que con ese terreno los sacerdotes dijeron esto no puede ir al tesoro del templo porque es una cuestión de sangre, y entonces compraron eso que todavía, y dice después que todavía hoy se sigue llamando así. Bueno, lo estudiamos más claramente. Bien, gracias por su paciencia y su atención, y tenemos que pensar un poco que el año jubilar es una oportunidad maravillosa para volver de verdad a encontrarnos con el Señor, a encontrar la esperanza que tanto nos está fallando y para darnos cuenta que al final el triunfo es el del bien. Imagínense ustedes la desesperación de los apóstoles, que habían creído que Jesús era el que iba a venir a aplastar a los romanos y lo ven colgado en la cruz. Fíjense que la Sagrada Escritura antes decía maldito el que cuelga. O sea que a Jesús lo ven como un maldito de Dios. Adiós esperanza. Todos huyen. Y resulta que Jesús se hace el encontradizo con los de Maús y les dice, pero ¿por qué tenéis tan poca fe? ¿No pensáis que Dios tenía que hacer esto para poderse encontrar de nuevo con su auténtica realidad? Esa es la esperanza que les instruyó y la esperanza que nos quiere instruir a cada uno de nosotros. No lo perdamos. Aprovechemos este año. Primero, para pensar un poco en nuestra vida. Saben que uno de los pasos esenciales de la confesión es el examen de conciencia. Y un examen de conciencia profundo, no de hechos, sino de actitudes. ¿Cómo va mi egoísmo? ¿Cómo va mi violencia? ¿Cómo va mi relación con Dios? ¿Cuál es la actitud que yo tengo? Cuando vemos esto, ya podemos acercarnos al Señor con la esperanza de que nos perdona, y a partir de ahí que cambie totalmente nuestra vida. Muchas gracias por su atención, me imagino.